sobre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Continuamos con la serie titulada Renueva la Visión, la cual está basada en la totalidad del libro del profeta Ageo, quien es el 10º de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. En nuestro estudio anterior nos adentramos en el segundo mensaje del profeta Ageo. Profundizamos en los versículos del 1 al 5 del capítulo 2 y nos percatamos de que a menos de un mes, 28 días para ser exactos, de haber comenzado la reconstrucción, los judaítas estaban desanimados, desesperados y sumidos en el pesimismo. El recuerdo de la majestuosidad del templo construido por Salomón era deprimente y desalentador para ellos. Dios, por medio del profeta Ageo, les hizo 3 preguntas claves de forma consecutiva, diciéndoles: ¿queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Con la primera pregunta, Dios los condujo en un viaje al pasado. Con la segunda pregunta, Dios los ubicó en la realidad de su presente. Y con la tercera pregunta, Dios provocó una comparación entre el pasado y el presente. El Señor contrastó el templo de Salomón, que era una de las maravillas del mundo antiguo, con los escombros acumulados por 66 años del templo en ruinas, que después de casi un mes de trabajo arduo, seguía prácticamente igual, sin avances significativos. Comprendimos que Dios hizo que los judaítas se enfrentaran a lo que realmente sentían. Ellos estaban agobiados por una decepción enorme y estaban profundamente desilusionados. Los judaítas necesitaban percatarse de que la reconstrucción del templo no era realmente un asunto de la estructura material ni de los acabados espectaculares, sino de la presencia y la gloria de Dios. Dios les dio una palabra de aliento por medio del profeta Ageo, dándoles una fórmula divina que integra varias frases que forman parte de la historia judía. Con estas frases, Dios les hizo un recorrido por alrededor de 1000 años de historia, moviéndolos de un punto de vista equivocado a uno acertado del pasado. El Señor Todopoderoso les proporcionó una visión del pasado en la que resaltó y afianzó su respaldo y fidelidad vigentes hacia ellos. En efecto, exploramos que esta fórmula divina para erradicar el desánimo, la desesperación y el pesimismo está conformada de los siguientes componentes principales en los que Dios dice: sé fuerte, haz el trabajo, yo estoy contigo, no temas. Concluimos resaltando que el Espíritu Santo es sumamente importante, ya que nada puede realizarse sin Él, y todo se llevará a cabo solamente por Él. Tal como el joven profeta Zacarías lo comunicó, no será
por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. En esta ocasión nos corresponde terminar el segundo mensaje del profeta Ageo. Recordemos que todo el libro tiene 4 mensajes. Hoy terminaremos el segundo, para lo cual profundizaremos en los versículos del 6 al 9 del capítulo 2 del libro. El título de esta prédica es La garantía de las bendiciones futuras. Después de haber llevado a los judaítas en un viaje del pasado a su presente y de haber desembocado en un contraste comparativo entre el pasado y el presente con el fin de corregir el punto de vista equivocado de estos, animarlos y fortalecerlos para que continuaran con la reconstrucción, ahora Dios los conduce en un viaje hacia el futuro escatológico, es decir, a las postrimerías de las últimas cosas, que detona en una esperanza inquebrantable, absoluta, inminente y eterna. Dios les da un panorama del futuro universal del templo, aun cuando lo que tienen enfrente de ellos son los escombros y los pocos avances de la reconstrucción. Dios ahora deja claro que el recuerdo majestuoso del pasado templo de Salomón será opacado por la esperanza del futuro universal del templo que Él mismo edificará y llenará de su gloria. Asimismo, Dios contrasta el presente desafiante con el futuro glorioso que será resultado de sus acciones divinas directas. En este texto, Dios nos traslada de lo local a lo universal, de lo actual a lo futuro, de lo temporal a lo eterno. Leamos nuestro texto base en el libro de Ageo capítulo 2 versículos del 6 al 9, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así dice el Señor Todopoderoso: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar todas las naciones. Sus riquezas llegarán aquí, y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. De esta manera concluye el segundo mensaje profético de Ageo. Noten que la profecía anuncia tanto el día futuro del juicio divino como la gloria del templo futuro. Este templo futuro implica mucho más que un edificio físico o material. Este es ahora una metáfora para referirse al gobierno soberano del Dios eterno y a la restauración de todas las cosas. Es evidente que la proclamación acerca de la gloria venidera fue dada para animar al pueblo a tener éxito en su trabajo presente. El esfuerzo humano ya estaba en marcha, sin embargo el resultado final sería logrado por Dios. Este es el punto número 1. El templo futuro conlleva el establecimiento de un reino inconmovible. El futuro le pertenece totalmente a Dios. Él reordenará todas las cosas y establecerá por completo su reino en la tierra. Leamos el versículo 6 nuevamente. Porque así dice el Señor Todopoderoso: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Volvamos a leer este mismo versículo por partes, observando los detalles. El profeta expresa: porque así dice el Señor Todopoderoso. En hebreo este es el nombre divino Yahvé Sabaoth, que se traduce también como el Señor de los ejércitos. El sentido de las palabras de Ageo es el siguiente: esto es lo que dice el Dios que tiene el poder real y la potestad absoluta sobre el cielo y sus huestes, sobre la tierra y sus habitantes y sobre toda la creación. Recordemos que Dios les está hablando a los integrantes del remanente del pueblo de Israel que habían sobrevivido a la devastación del exilio en Babilonia. Estas personas sentían de una manera muy intensa la inseguridad de la vida. El miedo al futuro era latente en ellos.
Al ser ellos un rebaño pequeño, debilitado, con muchas desventajas, escasez y rodeados de amenazas, Dios les recuerda quién es Él. El Dios que les habla es Yahvé Sabaoth, el Señor Todopoderoso, el Señor de los ejércitos. Ageo afirmó hablar de parte de Dios en por lo menos 25 ocasiones en sus breves 2 capítulos. Proporcionalmente, él es el profeta que más énfasis hace en la autoridad divina de sus oráculos o mensajes proféticos en las Sagradas Escrituras. Esto es lo que el Señor Dios Todopoderoso dice: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. La expresión dentro de muy poco es maravillosa y majestuosa, porque Ageo no está hablando desde la perspectiva de la limitada temporalidad o cronología humana, sino desde la perspectiva eterna del Dios que trasciende el tiempo y el espacio. Ageo está hablando del horario de Dios, no del nuestro. Lo que a nosotros nos podría parecer mucho tiempo, para Dios puede ser poco tiempo. En el Nuevo Testamento, Pedro en su segunda carta cita parte de la oración de Moisés del Salmo 90, versículo 4, diciendo: pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Debemos ser humildes y reconocer que no nos corresponde a nosotros el saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, como lo advirtió claramente nuestro Señor Jesucristo. Ser entendidos en los tiempos es sin duda una expresión de la que se ha abusado en la actualidad. Desgraciadamente, muchos leen las profecías bíblicas como si estas fueran el periódico del día, y no con la seriedad y la responsabilidad que éstas requieren. Ser entendidos en los tiempos tiene que ver primordialmente con ser sensibles a hacer la voluntad del Señor en el momento indicado de nuestro tiempo presente. No con caer en el caso error de realizar conjeturas calculistas y elucubrar una fecha para la segunda venida del Señor. A la luz de la revelación de las Escrituras, una persona debe ser demasiado pretenciosa y tonta a la vez. Perdón, pero esa es la palabra más suave que puedo encontrar en el vocabulario castellano. Una persona debe ser muy tonta para considerarse capaz de fijar una fecha para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Es precisamente debido a nuestra limitación humana para conocer los tiempos del Dios eterno que cada generación de creyentes, desde la iglesia primitiva hasta la fecha, ha vivido vigilante y expectante del retorno del Señor, como si este acontecimiento fuera a suceder durante su tiempo de vida. Jesús dijo: estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Estar atentos conlleva el estar preparados en cada día de nuestra vida para el regreso de Cristo. Aun cuando no sepamos cuándo será, sí podemos tener por seguro que indefectiblemente sucederá. No es simplemente que el establecimiento del reino esté marcado para el final de los tiempos, sino que Dios ha estado obrando a lo largo de la historia para lograr este fin. Esto es a lo que llamamos las señales de que todo lo que esperamos acontecerá. De hecho, el Señor Jesucristo nos enseñó a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. En la práctica, en cada día de nuestra vida, así como oramos por el pan nuestro de cada día, oramos también por la venida del reino de Dios diariamente. El resultado de esto es que en cada día de nuestra vida estamos conscientes de que debemos estar preparados y alertas para su retorno inminente. Vivo cada día de mi vida como si fuera el día en el que Jesucristo ha de volver. Volvamos a leer el versículo 6 de nuestro texto base. El Señor Todopoderoso dice: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. El Señor hará temblar el cosmos entero. Esta será una catástrofe cósmica
Esta es otra forma de hablar del día del Señor, del juicio divino venidero. Noten que esto afectará las dos partes principales del cosmos, el cielo y la tierra, y las dos partes principales del mundo mismo, el mar y la tierra firme. El Señor sacudirá a toda la creación. El universo entero será convulsionado por el Señor Todopoderoso. Ciertamente los terremotos llegan sin previo aviso y no hay forma de escapar de sus terrores. Sin embargo, el Señor ya ha dicho: yo estoy con ustedes, no teman. Con su aparición e intervención soberana, nuestro Señor reemplazará lo transitorio por lo eterno. El lenguaje apunta en última instancia hacia el establecimiento del cielo nuevo y la tierra nueva. Recordemos que en el versículo 5 del capítulo 2 que estudiamos la semana anterior, Dios les promete a los judaítas que su espíritu permanecería con ellos conforme al pacto que había hecho con ellos desde el éxodo de Egipto, unos 1000 años atrás. Leamos de nuevo dicho versículo 5. Mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Ahora, en la sección escatológica del segundo mensaje de Ageo, el lenguaje del éxodo continúa. De hecho, Dios hace notar que ya había hecho temblar la tierra antes. Esto lo vemos en las palabras Od Achat, que aparecen en el texto hebreo y que se traducen como una vez más. Esto lo evidencia claramente en la versión de la Biblia de las Américas, porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. La ocasión anterior en la que Dios hizo temblar la tierra con su manifestación gloriosa y temible fue precisamente en el Sinaí durante el Éxodo. Leamos el relato en el libro del Éxodo, capítulo 19, versículo 18. El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente. El suceso del monte Sinaí fue solamente un anticipo de la aparición de Dios que acontecerá en el día final o postrero, y que tendrá una dimensión universal que estremecerá a todo el cosmos, el mundo y las naciones. Tenemos evidencia bíblica y arqueológica de un terrible terremoto que aconteció en el siglo VIII antes de Cristo, unos 2 siglos antes del tiempo de Ageo. El libro del profeta Amós, el tercero de los 12 profetas menores, registra esto en su inicio. Estas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa. Es la visión que recibió acerca de Israel 2 años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Los movimientos telúricos no eran raros en la región de Israel, pero la mención de este terremoto de forma tan particular nos evidencia que este fue intenso, violento y destructivo. Este gran terremoto marcó la historia de Israel como un evento memorable. Incluso unos 250 años después, el profeta Zacarías, que profetizó en la misma época que Ageo, hizo referencia a este terremoto para ilustrar lo que acontecerá en la segunda venida de Cristo. Leamos Zacarías capítulo 14, versículo 5. Ustedes huirán por el valle de mi monte, porque se extenderá hasta Asal. Huirán como huyeron del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, 250 años atrás. Entonces vendrá el Señor mi Dios acompañado de todos sus fieles. Noten que existe una constante bíblica de un terremoto que acontecerá con la manifestación de Dios en el día final o postrero, cuando Él establecerá por completo su reino inconmovible. Jesús predijo que en su retorno a la tierra las potencias de los cielos temblarán. Leamos el texto de Mateo 24, versículos 29 y 30, en el que Jesús dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días
Se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El autor de la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento hizo de esta sección de Ageo que estamos estudiando el texto base para uno de sus mensajes. La interpretación y aplicación que hace el autor de la carta a los Hebreos de esta porción de Ageo responde a la siguiente pregunta: ¿qué significa para nosotros, la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios en el nuevo pacto, la profecía de Ageo? Leamos Hebreos capítulo 12, versículos del 26 al 28, y permitamos que sea la misma Biblia la que se explique a sí misma como la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, tanto Ageo como el autor de Hebreos. El autor de Hebreos dice: en aquella ocasión, se refiere al evento del monte Sinaí, cuando Dios estableció el pacto de la ley, su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido. Es precisamente acá que el autor de Hebreos cita a Ageo capítulo 2 versículo 6 diciendo: una vez más haré que se estremezca no solo la tierra sino también el cielo. Incluso el autor de Hebreos hace una explicación detallada del texto de Ageo que cita diciendo: la frase una vez más indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El autor de Hebreos, citando a Ageo, se refiere a la segunda venida de Cristo y el establecimiento total de su reino inconmovible como un evento catastrófico que involucrará un cataclismo de alcance universal. Con el establecimiento total de su reino inconmovible, el Señor quitará todo lo cambiante, todo lo que se puede mover, y lo reemplazará por lo inconmovible, lo inalterable. Como se los he dicho ya, Dios erradicará lo transitorio y lo reemplazará por lo eterno. De hecho, el reino de Dios fue el tema central de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Esto debería convencernos de aferrarnos a aquello que no puede ser movido, aquello que no puede ser sacudido, a lo que no es transitorio, es decir, a Dios y a su reino inconmovible. Jesús nos enseñó que nuestra prioridad en la vida y el motivo de nuestra existencia es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y confiar así que todas las cosas nos serán añadidas. Las palabras "no teman" siguen resonando ante este terrible acontecimiento venidero. Sin embargo, todo lo que necesitamos saber nosotros es que para los que estamos en Cristo Jesús hay paz al otro lado del juicio. En la cruz el Señor ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y nos ha limpiado de toda nuestra maldad, reconciliándonos con Dios. Nosotros, como el pueblo de Dios en el nuevo pacto, pertenecemos ya a este reino inconmovible que será establecido completamente por Cristo en el día final. Ciertamente, este reino inconmovible tiene un rey inconmovible. Ese es precisamente el punto número 2. El templo futuro conlleva la venida de un rey inconmovible. El Señor dice por medio del profeta Ageo: haré temblar a todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí, y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. El Señor anuncia que en su manifestación postrera, su acción catastrófica afectará no solamente a las dos partes principales del cosmos, el cielo y la tierra, y a las dos partes principales del mundo mismo, el mar y la tierra firme, sino que además se extenderá sobre los asuntos de los seres humanos, afectando a todas las naciones.
Él hará temblar a todas las naciones. En este versículo 7 nos encontramos delante de un desafío de traducción. Advierto que no quisiera entrar en tecnicismos, porque esta no es una clase de hebreo, sino una predicación. Pero de forma sencilla, quiero que noten las diferentes traducciones posibles para una misma frase hebrea. Veamos las siguientes tres posibilidades. La versión de la Reina Valera 1960 traduce este texto así: y vendrá el deseado de todas las naciones. Por favor, noten que la palabra deseado está traducida haciendo alusión a un individuo, al Mesías. Por eso inicia con mayúscula. La versión de la Reina Valera contemporánea lo traduce así: entonces vendrá lo más deseado por todas las naciones. La versión de las Américas realiza la siguiente traducción: vendrán entonces los tesoros de todas las naciones. A grandes rasgos, puede entenderse que el texto está hablando de el deseado, refiriéndose a un individuo, es decir, al Mesías, el deseado de las naciones, a Cristo. O también puede entenderse que el texto está hablando de lo deseado, refiriéndose a objetos o cosas deseadas, en este caso a los tesoros o las riquezas de las naciones que serán llevados al templo. Tanto en la tradición judía como en la tradición cristiana, la frase el deseado de todas las naciones se ha interpretado generalmente como un título mesiánico para el Cristo, el ungido o el Mesías. Las traducciones más recientes de la Biblia interpretan este texto como cosas deseadas de manera general, refiriéndose a objetos preciados, tesoros o riquezas de las naciones que serán llevados al templo futuro. Al analizar este debate de traducción en las ciencias bíblicas, me pregunto personalmente si cabe la posibilidad de que el profeta Ageo haya usado deliberadamente el término deseo, que puede tener connotaciones tanto singulares, refiriéndose a un individuo en particular, como plurales, refiriéndose a cosas u objetos deseados en general. Podría ser que esta ambigüedad sea intencional en el mensaje de Dios. Dicho de una forma sencilla, es posible que Ageo esté implicando que será el deseado el que atraerá hacia él lo deseado. Es decir, el deseado, el Mesías, atraería hacia él las cosas deseadas, los tesoros de las naciones que serán llevados al templo futuro. Cristo es el deseado preeminente. Él es la personificación y el centro de todo lo que es valioso. Todas las riquezas y los tesoros de las naciones fluirán hacia Él, quien es el auténtico dueño del oro y la plata, como lo veremos más adelante en el versículo 8. Un buen punto de equilibrio nos lo ofrece la versión de la Reina Valera contemporánea. Veamos el versículo 7 completo. En dicha versión: haré temblar a todas las naciones, entonces vendrá lo más deseado por todas las naciones. Esta traducción parece implicar simultáneamente tanto el deseado como un individuo y lo deseado como objetos, riquezas o tesoros en general. Y llenaré de gloria esta casa, lo digo yo, el Señor de los ejércitos. No pierdan de vista, amados hermanos, que independientemente de cómo se traduzca o interprete este versículo, es el Señor, el Mesías, Jesucristo, quien en última instancia llenará de gloria el templo futuro. Solamente el deseado de las naciones puede llenar de gloria su casa. El Salmo 127, atribuido a Salomón, el constructor del primer templo, dice: si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen. Tal como el Señor Todopoderoso lo hace evidente por medio del profeta Ageo, si Él no llena el templo de su gloria, el edificio solamente será una construcción vacía más, sin sentido.
El cumplimiento de esta profecía será así. Después de sacudir, estremecer y hacer temblar con su manifestación divina al cosmos, el cielo y la tierra, al mundo, el mar y la tierra firme, y a todas las naciones de la tierra, Jesucristo, el Mesías, Salvador y Redentor, gobernará gloriosamente desde el templo futuro. ¿Qué significa esto para nosotros el día de hoy? Jesucristo es el deseado de las naciones. Él es el único que puede saciar verdaderamente nuestros deseos, anhelos y necesidades más profundas. Él ha restaurado nuestro pasado al perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Él es el único que puede llenarnos y darnos propósito en nuestro presente. Y Él es nuestra esperanza absoluta para el futuro, tanto temporal como eterno. Aun cuando esperamos el establecimiento completo de su reino inconmovible en su segunda venida, nosotros ya somos parte de ese reino. Él es nuestro Rey de reyes y nuestro Señor de señores. Pablo, desde la prisión, les dijo a los filipenses: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando el día del Señor llegue y su juicio sea ejecutado sobre esta tierra, nosotros estaremos seguros en Él y conforme a su promesa reinaremos con Él. Punto número 3 y final: una gloria inconmovible. Junto con el establecimiento del reino inconmovible y la llegada del Rey inconmovible, Dios promete llenar de gloria el templo futuro. En aquel día, cuando Él estremecerá el cosmos, el cielo y la tierra, el mundo, el mar y la tierra firme y todas las naciones. En el desenlace del segundo mensaje profético de Ageo, el Señor dice: mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor o la gloria de esta segunda casa o templo será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso, y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Veamos nuevamente el versículo 8: mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Dios les recuerda a los judaítas que se sentían extremadamente limitados porque carecían de los recursos y los materiales necesarios para la reconstrucción del templo, que todas las riquezas, el oro y la plata del universo le pertenecen a Él. El dueño final y verdadero es el Dios creador que hizo el oro y la plata y el universo entero. David escribió: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Aunado a esto, el Señor se establecerá a sí mismo como el Rey sobre toda la tierra. Por lo tanto, todas las riquezas, el oro y la plata, son suyos por derecho real. El profeta Zacarías anunció: el Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. El Señor les aseguró a los judaítas que a pesar de la mala economía y la falta de riqueza que estaban padeciendo, Él podía proveer todo lo que necesitaban y mucho más que esto. Los judaítas debían entender que no dependían de sus propios recursos limitados, sino de los recursos ilimitados de Dios. Al igual que tú y yo debemos aprenderlo en el tiempo presente. No dependemos de cuánto tenemos en la bolsa, ni de cuántas posesiones tenemos en esta tierra. No dependemos de cuánto tenemos en el banco, ni de cuánto hay en nuestra billetera. Dependemos exclusivamente de cuánto tiene el Dios ilimitado, que nos dará lo que Él decida en su soberanía en el momento preciso para que hagamos lo que Él nos ha llamado a realizar. Desde la prisión, en el Nuevo Testamento, Pablo dijo: así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Veamos nuevamente la primera parte del versículo 9.
El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. La versión de la Biblia de las Américas traduce este texto de la siguiente manera: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. La gloria es la presencia visible de Dios que llena toda la tierra, así como lo escuchó Isaías en su visión y llamamiento de los seres angelicales que no paraban de adorar a Dios. Y esta gloria visible se manifiesta parcialmente en el templo, pero plenamente en Jesucristo. Jesucristo es el portador de toda la gloria de Dios. Jesucristo es la misma gloria de Dios. Jesucristo dijo: pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Incluso Jesús dio a entender que Él estaba reemplazando el templo cuando dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, refiriéndose ahora a su propio cuerpo como el templo, ya no al edificio que sería destruido en el año 70. Aun cuando esta profecía de Ageo apunta hacia la segunda venida del Señor, vemos también un cumplimiento preliminar de esta profecía en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. El último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, profetizó: de pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Jesús caminó en el segundo templo reconstruido por Zorobabel, Josué y el remanente de los judaítas, y remodelado y ampliado posteriormente por Herodes. Incluso Jesús purificó el templo intensamente. Esto lo vemos en el relato de los evangelios. Con su muerte en la cruz, Jesús hizo que el velo del templo se rasgara de arriba hacia abajo, seguido de un temblor de la tierra. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. En la resurrección hubo un temblor mucho mayor. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Sin embargo, el cumplimiento final de la profecía de Ageo se encuentra en el futuro escatológico, en las postrimerías de las últimas cosas, cuando el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Sí, me has escuchado bien. El Señor Dios Todopoderoso y el Cordero Jesucristo son el templo. En su visión de la Nueva Jerusalén, el apóstol Juan dice: no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. En su primera venida, Jesús reemplazó el templo con su propio cuerpo. Después de su segunda venida, en el cumplimiento de todas las cosas, el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero Jesucristo son el templo. Sé que esta no es una prédica sencilla ni fácil de entender, pero necesitamos tener en nuestro ver todos estos elementos para hacer justicia a lo que Ageo dice en su segundo mensaje profético. Hay un cumplimiento preliminar en la primera venida de Jesús y un cumplimiento final en su segunda venida. El segundo mensaje de Ageo concluye con la promesa de Dios de conceder paz. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. El Señor promete su shalom, lo cual implica paz, plenitud, solidez, bienestar, prosperidad, salud y completitud, o el estado de ser completo. Cuando todo marcha bien, eso es shalom. Cuando todo funciona bien, eso es shalom. Todos los que creemos en Jesús hoy tenemos paz
con Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 5 versículo 1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y además de tener paz con Dios, disfrutamos además de la paz de Dios, como lo dice también Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la conclusión de este mensaje. Alguien podría preguntarse, entonces, ¿por qué los judaítas tenían que trabajar en la reconstrucción del templo material si en el cumplimiento de todas las cosas el templo serán el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero? La respuesta es porque la reconstrucción del templo en su presente era parte de todo el movimiento de la historia trazada por el Dios eterno. Es comprensible que alguien pueda preguntarse, ¿por qué tenían que trabajar tan fuertemente en su presente en la reconstrucción de un templo que años más tarde Herodes el pagano remodelaría y ampliaría, y que Jesucristo predeciría que en el año 70 sería destruido por las tropas de Tito? ¿Cuál era el sentido de trabajar tanto en su presente? Y es precisamente que la obra que Dios les había llamado a hacer era parte de todo el movimiento de la historia trazada por el Dios eterno. Podía parecer que la reconstrucción estuviera a años luz de la ciudad celestial, pero lo cierto es que este pequeño fragmento de la historia era parte necesaria de la gran historia. Aplicando esto a nuestra realidad presente, podemos ser alentados por el siguiente principio: todo trabajo que emprendemos para Dios, por sencillo e insignificante que parezca, tiene un significado eterno, tiene repercusiones eternas. El servicio humilde, el ministerio poco reconocido, las obras no aplaudidas por los seres humanos, el trabajo hecho por amor y no por mercadeo ni publicidad religiosa, para ser vistos por los demás, cuya paga es sumamente efímera, como lo dijo Jesús en el Sermón del Monte. Los que hacen las cosas para ser vistos por los demás ya tuvieron su paga, y la paga fue de los hombres, no del Padre Celestial. Todo lo que hacemos verdaderamente para Dios, incluso de forma anónima, sea pequeño o grande, está directamente vinculado a la manifestación final de su reino en el último día. La tarea que realizas en el presente es un pequeño fragmento de la gran historia trazada por el Dios eterno. No puedes rendirte. No puedes echarte atrás. Porque aunque esta tarea sea solamente un pequeño fragmento, es necesaria para completar la gran historia. Una visión escatológica correcta nos motiva a trabajar fielmente
y fuertemente en nuestra propia época. Les repito esto: una visión escatológica correcta nos motiva a trabajar fiel y fuertemente en nuestra propia época presente. Una perspectiva escatológica incorrecta nos lleva a la negligencia. Se los pongo en un ejemplo sencillo. Después de escuchar la profecía de Ageo, los judaítas podrían haber dicho: si al final de todo el templo futuro lo va a hacer Dios, entonces ¿para qué construimos? Eso se llama negligencia escatológica. Obviamente esa no fue la reacción de los judaítas. Los judaítas, al escuchar esta esperanza gloriosa del templo futuro, trabajaron con más esfuerzo en la reconstrucción del templo en su presente. Recuerdo que cuando tenía alrededor de 12 años de edad, escuché a un adulto decir: ya no voy a estudiar en la universidad porque el Señor ya viene. Eso fue en el año 1989. ¿Cuántas carreras universitarias habría podido sacar de 1989 para acá? Una perspectiva incorrecta del futuro conduce a la negligencia, pero una perspectiva correcta del futuro nos lleva al esfuerzo y al trabajo duro en el presente para la gloria de Dios. Quiero dedicar esta predicación a todos aquellos que batallan con el miedo al futuro. Hoy te queda claro, por medio de las palabras del Señor Todopoderoso dadas a Ageo, que el futuro no está a la deriva, que el futuro no es aleatorio, el futuro no es suerte, el futuro no está a la vereda del azar. El futuro está en las manos del Dios Todopoderoso. Esto incluye el futuro temporal de nuestro tiempo de vida acá y nuestro futuro eternamente en el cumplimiento escatológico de todas las cosas. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Quiero invitarte a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos en esta hora. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, gracias porque en este segundo mensaje del profeta Ageo has corregido nuestra visión equivocada del pasado. Nos has dado una visión real de nuestro presente. Nos has hecho comparar el pasado con el presente para entender que tu fidelidad es vigente a pesar de nuestra infidelidad. Señor, gracias porque además de todo esto nos das una perspectiva del futuro gloriosa, victoriosa, maravillosa. Aun cuando podemos estar frente a los escombros del presente, frente a los materiales escasos del presente, frente a nuestras inmensas limitaciones personales del presente, podemos recordar que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú eres el dueño del oro y la plata, que no dependemos de nuestros recursos, sino de los tuyos, que tú eres nuestro proveedor, que no será con nuestras fuerzas,
sino con tu Espíritu Santo, que nos empodera para hacer la tarea. Que por insignificante que parezca nuestra tarea presente, tiene repercusiones eternas, porque es parte, porque es un fragmento de esa gran historia que tú has trazado para la eternidad. Erradica el desánimo, el pesimismo, la desesperación de mis hermanos, que puedan vivir en la verdadera esperanza cristiana que tú das. El saber que todo el futuro es tuyo, que tú cumplirás todas tus promesas, que tú harás todo realidad, que jamás has fallado y que permaneces fiel a pesar de nosotros. Dios, hoy decidimos responder a tus palabras. Hoy te decimos, Señor, queremos ser fuertes, valientes, hacer el trabajo, porque estamos seguros de que estás con nosotros y no tememos, aun cuando el juicio venidero será inminente. Cuando el juicio llegue, todos los que estamos en Cristo tenemos paz del otro lado del juicio. Cuando el juicio llegue, estaremos seguros en ti, gracias a tu cruz, gracias a tu sacrificio, gracias al perdón de pecados, a la limpieza de nuestra maldad, a tu resurrección al tercer día, porque has vencido la misma muerte y nos das la esperanza de la vida eterna. Hoy no solo tenemos esperanza en el resto de nuestra vida terrenal, tenemos esperanza en la eternidad completa, hacia el infinito, porque tú, Dios, nos has dado vida eterna, y porque tuya es la victoria, porque tú nos has hecho parte de un reino inconmovible en el presente, porque tú eres nuestro rey inconmovible, eres nuestro rey de reyes y el Señor de los señores, y porque tu gloria inconmovible será manifestada un día y nuestros ojos verán tu gloria, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Y nosotros lo veremos, porque tú nos lo concederás en el cumplimiento de todas las cosas. Gracias, Dios, por tu amor y tu bondad. Quiero hablar contigo, mi mujer, que necesitas entregar tu vida a Cristo. Haz esta oración de fe conmigo. Habla con Él como nunca antes lo has hecho. Cree con tu corazón y confiesa con tus labios y dile: Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador, pero también sé que perdonaste mis pecados en la cruz. Creo en tu resurrección al tercer día. Hoy me rindo a ti, me entrego a ti tal cual soy. Transfórmame, cámbiame, sálvame. Sé mi Señor eternamente. En tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos tener salvación, hemos orado. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos
de Dios.